Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Jueves. A la mexicana. ¡Sí, señor! Los números de la historia oficial. Por ahí hacia mediados del siglo XX, cuando la revolución se levantaba como el gran mito de la nación mexicana, la historia se convirtió en un ariete ideológico y manipulador para el sistema priista en el poder. Y así, paulatinamente, las leyes de reforma, la no reelección, la Constitución de 1917, la expropiación petrolera, la soberanía nacional y el nacionalismo revolucionario se convirtieron en dogmas de fe de la clase política mexicana, sin posibilidad alguna de cuestionamiento. En el caso de los personajes sucedió algo semejante. El sistema político tomó de ellos la parte que podía encajar dentro de su discurso legitimador, pero sin llevarlo a la práctica. De ese modo, el respeto a la ley de Juárez, el sufragio efectivo de Madero, el agrarismo de Zapata o la bandera constitucional de Carranza solo vivieron en el discurso cívico. La familia revolucionaria consolidó la historia oficial y el discurso se llenó de símbolos. No es un azar que entre 1952 y 1994 el concepto Revolución Mexicana aparezca 18.592 veces en los debates de la Cámara de Diputados, lo cual implica que fue mencionada 442 veces por año. Pero si se considera que las sesiones ordinarias del Congreso ocupan 152 días, la Revolución Mexicana fue invocada casi 3 veces por día, siendo el sexenio de Salinas el que más veces recurrió a ella. Nada más, 9.509. Híjole, en toda la historia. Debido a que era necesario unir a la revolución con el neoliberalismo y la tecnocracia. En este mismo periodo, Benito Juárez fue mencionado 2.226 veces, disparándose su nombre en el año de 1972, cuando se conmemoró el centenario de su muerte. Y aunque por momentos fue menos mencionado que otros personajes como Carranza o Cárdenas, su presencia se mantiene constante. Como símbolo, Juárez se convirtió en el eje de la historia oficial. Y tan lejos llegó la fascinación por su persona, que en octubre de 1952 el Congreso se aprobó un dictamen para aumentarles la pensión a las nietas de don Benito. Por otra parte, el caso de Lázaro Cárdenas es representativo. A pesar de ser el hombre que materializó en los hechos el nacionalismo revolucionario y estableció las piezas definitivas del sistema político mexicano con el corporativismo de 1952 a 1970, fue mencionado tan solo 157 ocasiones. Quizá porque hasta el final de sus días fue la presencia moral de la revolución, incluso por encima de todos los presidentes, por lo cual podía desequilibrar la balanza del poder. Pero una vez muerto, el miedo de la clase gobernante desapareció y fue convertido en símbolo de 1970 a 1988, ya que fue mencionado en 1838 ocasiones. Este sistema, muy a la mexicana.
365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas, 365 días para conocer la historia de México.